Aclaración importante. El objetivo de este vídeo no es discutir si la revelación coránica es auténtica o no, sino conocer directamente de las fuentes de la tradición islámica qué dice realmente el Islam sobre el cristianismo y los cristianos, y no lo que nos dicen que dice. Primer punto. La única mujer mencionada por su nombre en todo el Corán es María. Aunque el Corán hace referencia a otras mujeres, a ninguna se la menciona por su nombre, solo a María. Se la menciona 34 veces e incluso se le dedica un capítulo entero en el libro sagrado de los musulmanes, llamado la Sura de Maryam. María es exaltada de esta y otras formas en el Corán. Oh María, Dios te ha escogido y te ha purificado, te ha escogido por encima de todas las mujeres de la creación. Sura 3, versículo 42. No solo ensalza el Corán a María, sino que afirma su virginidad y el nacimiento milagroso de Jesús por obra del Espíritu Santo. Punto número 2. Para los musulmanes, Jesús es el Mesías. En efecto, los musulmanes aceptan a Jesús como al Mesías. La palabra Mesías, Christos en griego, significa el ungido. ¿Pero de dónde viene esto del ungido? Antiguamente se ungía con aceite a los reyes, sacerdotes y profetas. Y es por ese motivo que Jesús es el ungido con mayúsculas, porque es rey, sacerdote y profeta. Algo que reconocen los musulmanes al referirse a él como al-Masih, término árabe que no significa otra cosa que el Mesías, es decir, el ungido. De hecho, no solo se refieren a él como el Mesías, el ungido, sino que el Corán afirma explícitamente que Jesús es la palabra de Dios, es decir, el Verbo. En definitiva, lo reconocen como el Verbo de Dios y el Mesías, como sacerdote, rey y profeta. Lo que nos lleva al punto número 3. Desconocido para muchos cristianos. Los musulmanes esperan la segunda venida de Jesús. Así es, de hecho, la figura histórica más importante que más ha hablado al mundo sobre la segunda venida de Jesús es el profeta Muhammad. Jesús vendrá al final de la historia, acabará con el falso Mesías o anticristo y reinará en la tierra con paz y justicia. Diles, oh Muhammad, por cierto, que el descenso a la tierra de Jesús es una prueba de la proximidad de la hora del juicio. No dudéis, pues, de ella y seguidme. Este es el sendero recto. Corán 43:61. Punto número 4 y el más importante de este vídeo. Porque sobre este se miente y mucho. Los musulmanes no quieren destruir el cristianismo, ni las iglesias, ni ninguna chorrada que se le parezca. Tengo que ser así de categórico, ya que no solo no hay ninguna ley, recomendación, mandato, consejo, ni nada parecido a destruir las iglesias de los cristianos y a los cristianos, sino que por el contrario, la ley islámica insta a defender iglesias y sinagogas de cualquier ataque. Las palabras que podemos encontrar en el Corán que hacen referencia a los cristianos son palabras de tolerancia y amor, como por ejemplo: cierto que los que han creído, los que siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Dios y en el último día y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán. Corán 2, versículo 62. Y seguro que encontrarás que la gente con enemistad más fuerte hacia los que creen, los musulmanes, son los judíos y los idólatras, mientras que encontrarás que los que están más próximos en amor a los musulmanes son aquellos que dicen: somos cristianos. Esto es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes y no son soberbios. Corán 5, versículo 82.
Existe esta idea absolutamente falsa de que los musulmanes desean destruir el cristianismo y nuestra, entre comillas, cultura cristiana. Y digo entre comillas porque es como si existiera algo llamado cultura cristiana hoy en día, y no una sociedad atea, materialista, hedonista e incluso antirreligiosa, y como si esta sociedad hubiera surgido por culpa del Islam y no por el completo abandono voluntario de la fe, sin que el Islam intervenga en absoluto para ello. De hecho, el contacto con personas que sí conservan una religión de origen semítico debería ayudar a los cristianos a retomar su fe y ayudarlos a defenderla frente al materialismo y ateísmo imperante. Como digo, esta idea completamente falsa está siendo grabada a fuego gracias a determinados partidos políticos y determinadas personas o grupos de personas autodenominados como tradicionalistas que fomentan la xenofobia y el racismo, adornados de una supuesta defensa de nuestros valores, como si los valores del Islam fueran diferentes a los valores cristianos. Defensa de la moral y la decencia, la familia, el culto a Dios, la contemplación espiritual. Pero es que hay grupos de terroristas que en nombre del Islam matan a cristianos. Sí. ¿Y a musulmanes? ¿Y a ateos? Sí, amigos, sí. Los terroristas existen y no tienen nada que ver con la religión del Islam, aunque actúen en su nombre. Dice el dicho inglés "follow the money", que significa sigue el dinero. Verás si investigas un poco que tras estos terroristas están los mismos de siempre. Los sionistas con sus sectas y sus organizaciones pantalla y sus intereses que a través de Estados Unidos y su corresponsal en Oriente Medio, Arabia Saudita, son los que financian a estos mercenarios disfrazados de musulmanes. Ningún musulmán reconoce al Daesh, al ISIS o al Estado Islámico como legítimos musulmanes, ya que actúan de forma completamente opuesta al Islam y a las leyes del Islam. Mencionar a este respecto que hay un documento publicado por el Consejo Superior de Asuntos Islámicos de Egipto llamado literalmente "La protección de las iglesias en el Islam". Este documento, que está al alcance en Internet, expone todas las leyes islámicas que obligan al musulmán a proteger iglesias, ermitas y sinagogas. ¿Cómo puede ser que el Islam contemple en sus leyes proteger iglesias? ¿No es que querían destruirlas? ¿Cómo puede ser que durante 800 años de España musulmana no se destruyeran las iglesias, ni se asesinara a los cristianos, ni se prohibiera el culto? Las misas se siguieron celebrando durante 800 años. ¿No es que el Islam quiere destruir el cristianismo? ¿Por qué no lo hicieron cuando lo tenían en bandeja? No, hombre, no nos dejemos engañar por el enemigo. Pensar un poquito, nada más que un poquito. Y con esto llegamos al porqué de todas estas mentiras sobre el Islam y su supuesto deseo de acabar con los cristianos. Y es que los musulmanes saben que antes de que Jesús venga, ha de venir un personaje a hacerse pasar por él. En efecto, ellos están advertidos sobre el anticristo. De hecho, ellos lo llaman el falso Mesías, en árabe al-Masih ad-Dajjal, que significa literalmente el Mesías mentiroso. Es decir, ellos saben que antes que venga Jesús, el hijo de María, viene un personaje a hacerse pasar por él. El profeta Muhammad dio numerosas advertencias sobre el anticristo. Por eso él, el anticristo y sus agentes, y muchos otros por ignorancia, están trabajando continuamente en poner el acento en lo poco que nos separa de los musulmanes, en lugar de en lo mucho que nos une. De hecho, estamos infinitamente más unidos en principio a los musulmanes que a los ateos. ¿Y por qué hace esto el enemigo?
Porque el enemigo nos teme unidos. El enemigo nos teme unidos. Él nos quiere separados. Divide et impera. Divide y vencerás, se ha dicho siempre. Y si es posible, no solo separados, mucho mejor enfrentados. Y por eso teme que católicos y ortodoxos se unan contra él. Por eso teme que musulmanes y cristianos se unan contra él. Y por eso esparce la mentira como padre de la mentira que es, y con ella el miedo, el odio, la intolerancia, el enfrentamiento. Y he de reconocerle que lo hace muy bien. Y le está dando grandes resultados. Pero no lo va a hacer en mi nombre. Ni voy a colaborar con él en ese sentido ni lo más mínimo. Puede engañar a quien ignore la verdad sobre lo que dice el Islam realmente de los cristianos, pero no al que la conoce. Espero colaborar con esta humilde aportación en desbaratar sus malévolos planes, exponiendo la verdad, partiendo de las fuentes originales de la tradición islámica, y en hacer que otros despierten a la realidad de este importantísimo asunto, y colaboren a su vez en exponer las falsedades que impedirán, cuando aparezca el anticristo, que musulmanes y cristianos estemos unidos frente a él y podamos derrotarlo con la ayuda de Dios y no enfrentados o con miedo unos de otros. Que sea el conocimiento y el amor lo que prevalezca, porque donde hay conocimiento y amor no hay ni ignorancia ni miedo, ni rechazo ni odio, que son los venenos que el enemigo pretende sembrar en nuestros corazones. Dios nos bendiga y nos guíe.